Gracias al comité organizador de este evento. He estado previamente a esta presentación, a la realización de esta presentación, viendo un poco los temas que se han desarrollado en estos 2 días y la verdad me parece sumamente interesante que se aborden puntos tan importantes en lo que es geriatría, ¿no?, que definitivamente tenemos que, digamos, hacer llegar estos conocimientos no necesariamente a médicos geriatras, sino a médicos de primer nivel de atención, a médicos de otras especialidades también. Y eso es un poco parte de lo que voy a tocar en esta ponencia, porque precisamente lo que viene a ser la intervención geriátrica o la valoración geriátrica integral o el manejo integral que hacemos, en nuestro caso como geriatras, aborda pues una serie de intervenciones que, como dijo anteriormente el doctor Parodi, no son con la finalidad nada más de sacar información, sino la idea es que finalmente se intervenga, se haga un plan para poder ayudar a la persona adulta mayor, en este caso, en un caso específico, ¿no?, viéndolo de una forma global y de esa manera ayudarlo pues a tener una mejor calidad de vida. Y en ese interín es que vamos a ver que esta intervención va a tener que ser multidimensional, o sea, vamos a abordar diferentes aspectos, y también interdisciplinaria, interdisciplinaria en el sentido de que vamos a tener que interactuar no solo con otras especialidades de la parte médica, sino también con otros profesionales de la salud. Entonces es importante tener claros esos conceptos, ¿no? Y vamos a hacer dentro de los objetivos que me he planteado para esta presentación, porque la verdad es que podría ser bastante largo el poder hablar de este tema, ¿no? Queremos entender lo que es el rol de la valoración geriátrica como tal, lo que ustedes de repente si conocen o han escuchado hablar respecto a lo que es el BGI, o que en lo que es, por ejemplo, MINSA se habla de lo que es el BACAM, ¿no?, que es la valoración completa que se hace al adulto mayor, ¿no? Comprender la situación actual de la persona adulta mayor como tal en el Perú. Ya hemos visto en las anteriores ponencias cómo la situación demográfica pues ha tenido un cambio tremendo, ¿no?, y actualmente ya la avalancha digamos, de una realidad que veíamos anteriormente ya se nos vino, ¿no? A diferencia de otras realidades en otras latitudes donde sí tuvieron tiempo de prepararse, nosotros no hemos tenido tiempo de prepararnos y seguimos avanzando bien lentito, ¿no? Y lo otro es conocer la evolución de esta valoración precisamente en el Perú en el tiempo, porque ha habido un cambio desde los 90 hasta la fecha en que todos estos conceptos se han ido aplicando, ¿no?, y cómo empezó y cómo ahora ha evolucionado en el tiempo. Entonces, primero que nada quisiera saber si conocemos, la mayoría de nosotros aquí presentes de repente, cómo es la aproximación a una persona adulta mayor cuando la vamos a atender. Entiendo que hay médicos aquí que obviamente ven a personas adultas mayores en su día a día, ¿no? Entonces, el concepto de una evaluación integral, de una valoración integral, es conocido, es digamos, algo del día a día. ¿Lo utilizamos, no lo utilizamos? ¿Cómo va eso?, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos a un paciente o a una persona, ¿no?, en este caso un señor que se llama Antonio, de 84 años, y que se cae hace 2 semanas, es el común de repente de poder ver un caso así, ¿no? Después de esa caída tiene una limitación funcional en la pierna derecha y va precisamente por ese cambio a una emergencia. Básicamente este señor no tiene mayores antecedentes, sino una enfermedad de Parkinson, y recientemente como que no puede dormir, lo catalogan con insomnio, y adicionalmente a su medicación para el Parkinson, le empiezan a indicar medicación para el sueño, ¿no? En este caso benzodiazepinas. Entonces el señor está bien, notan que efectivamente, clínicamente, podría tener una fractura de cadera, que es lo que todo el mundo, digamos, podría deducir de este caso, y hasta aquí nuestra evaluación difiere de una evaluación convencional a una persona joven. Será importante valorar otros aspectos en la evaluación de esta persona adulta mayor. Es diferente el abordaje que vamos a hacer, precisamente porque estamos frente a una población heterogénea, con pluripatología, con presentaciones clínicas, no siempre, pero en buena parte de los casos atípica, que puede complicarse clínicamente, que puede tener temas de polifarmacia, cronicidad, y ello conllevar a dificultades diagnósticas. Entonces, para eso es que utilizamos
una estrategia, en este caso, bueno, nosotros como geriatras y también esto un poco es el abordaje que tenemos que tomar en consideración cuando vamos a una persona adulta mayor a través de esta herramienta, porque es una herramienta diagnóstica, la valoración geriátrica integral como tal, que va a tomar en consideración diferentes aspectos de la persona adulta mayor. No solo la parte física, vamos a evaluar esferas como la funcional, cognitiva, afectiva, social, ¿no?, de síndromes y problemas geriátricos que son definidos en una persona adulta mayor, ¿no? Entonces, como les mencionaba, una de las características importantes de esta valoración es que es interdisciplinaria y es multidimensional por lo mismo que estamos viendo, ¿no? Y en ese sentido es importante recalcar que actualmente hay mucha ya interacción, por ejemplo, con otras especialidades, incluso de la misma medicina. Ya la valoración geriátrica no es ajena, o la evaluación integral no es ajena a oncología, por ejemplo, cuando se tiene que tratar situaciones de cánceres que van a requerir de tratamientos específicos y que pudieran en una persona adulta mayor responder o no, dependiendo de tal o cual condición, ¿no? En situaciones como, por ejemplo, cuando las personas van a ser sometidas a intervenciones quirúrgicas grandes, cardiológicas, de repente las mismas traumatológicas, ¿no?, por fracturas y ese tipo de cosas. Entonces, ya estamos un poco teniendo más campo con interacción con otras especialidades, ¿no? Y ni que hablar, ni que decirse con otras áreas de lo que es digamos, otras ramas del área de la salud, ¿no? Con psicología, a través de los neuropsicólogos, con fisioterapia, ¿no?, etcétera. Entonces, ¿qué evaluamos? Como habíamos visto, ¿no? Valoraciones funcionales en donde vemos actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria y actividades avanzadas de la vida diaria que nos van a permitir definir si el paciente puede ser independiente o dependiente, dependiendo de qué condición se encuentre. Cada una de estas digamos, índices o escalas van a tener sus propias características, unos van a ser más específicos que otros, por ejemplo, en funcionalidad, Bartel nos va a ayudar un poquito más porque tiene puntuación, entonces acá estoy un poco haciendo el ejercicio con el pacientito que les presenté anteriormente. En este caso, este paciente tiene una dependencia leve y luego pasamos, por ejemplo, a lo que es la parte cognitiva. Todas estas pruebas son de screening, básicamente, son rápidas. Vamos a hablar también un poco de que los test que utilizamos, las escalas que vamos a utilizar tienen características, no las utilizamos por utilizar, ¿no? Entonces utilizamos pruebas muy cortitas como por ejemplo Pfeiffer, screening básicamente para ver si la persona tiene o no riesgo de o un deterioro cognitivo leve, moderado o algo ya establecido severo, ¿no? Si queremos utilizar otro tipo, van a haber también pruebas un poco más complejas, ¿no? Y eso en relación a la parte cognitiva. Vemos, por ejemplo, la parte afectiva, en donde también utilizamos algunos test, digamos, de screening, de cribaje, ¿no? Como esta escala de Yesavage, que tiene 15 preguntas, o podemos utilizar una versión reducida que está validada para nuestro entorno, de 4 preguntas nada más, y dependiendo de si el paciente tiene 2 o más preguntas positivas de las 4, ¿no?, vamos a caer en cuenta que muy probablemente este paciente tiene depresión, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nuestro pacientito, solamente para graficarlo un poquito, ¿no? También valoramos obviamente la parte social. Se ha enfocado mucho las ponencias anteriores respecto a situaciones demográficas, sociológicas, ¿no?, de en qué circunstancias vive un paciente, ¿no? Abordamos la parte familiar, su entorno, con quién vive, cómo está la parte económica, si tiene algún tipo de pensión, si no tiene pensión, si forma parte de la población económicamente activa o no, cómo está la vivienda, si es alquilada, si es propia, si tiene servicios o no, cómo está su red social, ¿no?, si se comunica con familiares, con vecinos, con amigos, si vive solo, y qué tanto el apoyo de la red social también podría estar interviniendo, ¿no? Entonces, también en este caso, por ejemplo, con nuestro paciente, le sacamos una puntuación, el señor o este paciente tiene un riesgo social, ¿no? Y así vemos otras también, digamos, campos, podemos evaluar otros campos, muy aparte de estos, donde se incluye, por ejemplo, la valoración a nivel nutricional, vemos fármacos, ¿no?, para ver también si el paciente tiene o no polifarmacia, porque conocemos de que pueden haber una serie de interacciones y situaciones que podrían complicar a la persona. ¿Por qué usamos escalas? Eso es una cosa que a nosotros sí nos gustaría como geriatras que se quede como un concepto bien fundamentado, porque la verdad es que a veces nos dicen,
ustedes son hacen escalas, pues, ¿no? Y piensan que solamente nos dedicamos a llenar escalas, y no es así. Como les he comentado, la valoración geriátrica tiene por fundamento poder intervenir, finalmente intervenir. Esta información la recopilamos y no serviría de nada si la recopilamos y la dejamos por escrito, ¿no? Hay que intervenir, hay que ver específicamente en qué campo y en qué área el paciente pudiera estar, digamos, con necesidad de alguna intervención específica. Pero estas escalas idealmente, porque por el tiempo que la mayoría tenemos en nuestras consultas, sobre todo a nivel público, lamentablemente no podemos excedernos de los 20, 30 o muchas veces, en pocas veces a 40 minutos, ¿no? Porque el tiempo no nos lo permite por la cantidad de pacientes que nos ponen en la consulta. Entonces las escalas o test tienen que ser sencillos, cortos, validados a nuestra realidad, porque podemos estar hablando de un paciente de la costa, de la sierra y de la selva en una misma situación, pero con diferentes realidades que nos van a dar diferente interpretación de las cosas, ¿no? Entonces debemos facilitar a través de ellas la información entre un profesional y otro, de tal manera que si yo hago una evaluación y llego a una conclusión, mi colega de aquí que lo vea en otro lado, o en otra institución, o en otra ciudad, de repente, pueda seguir el hilo de la información, ¿no? Van a permitir controlar también la evolución, el tratamiento, en el tiempo, hacer seguimiento, nos permite tener guías en lo que es planificación y toma de decisiones. Entonces, finalmente, con respecto a Antonio, el señor de 84 años que vimos hace un momento, si lo evaluamos así integralmente, no solo de la parte física, sabemos que tiene un Parkinson, que se fracturó la cadera, pero en el interín, viendo más cosas, se descubrió que tenía una neoplasia, que tenía anemia, etcétera, ¿no? Entonces eso dentro de la parte física, pero también caemos en cuenta que es dependiente funcional, que tiene una depresión probable, que ya tiene un deterioro cognitivo y que tiene un riesgo social. Entonces, la perspectiva va a cambiar, ¿no? Si lo dejamos solo como una fractura de cadera como al principio, vamos a tener una mirada muy tubular de este señor. Pero si lo vemos ya de manera más amplia, la situación va a ser diferente, porque vamos a tener que intervenir de manera global y en cada uno de ellos también. Entonces, la realidad de Antonio es la de muchos en nuestro país. ¿A qué realidad nos estamos enfrentando, ¿no? Ya hemos visto anteriormente cómo la pirámide poblacional ha cambiado tremendamente, cómo la proporción de adultos mayores de 1950, que representaba el 5.7% de la población, ahora representa el 14.3% de la población, cómo la pirámide ha cambiado tremendamente y cómo se proyecta al 2050, ¿no? Que siga este cambio. Entonces, es una realidad que ya no hay ni vuelta que darle. La población adulta mayor con algún problema crónico representa más del 80% de población adulta mayor tiene algún problema crónico. En este caso, ENAJO considera como problemas crónicos hipertensión, diabetes, obesidad. Cualquiera de ellos ya está considerada como tal. A la cabeza, hipertensión, uno de los primeros problemas de salud. Y de ellos, ¿no?, quienes consultan la atención médica por algún problema de salud, no llegan ni muchas veces, en este caso, no en estas encuestas que hacen de hogares al tercer trimestre del 2025, no llegan ni al 50%. Entonces, ¿pero por qué? Porque la persona de repente no tiene fácil llegada, porque vive sola, porque hay de repente situaciones de barreras arquitectónicas, de barreras geográficas. Sabe Dios, ¿no? Entonces hay muchas situaciones y bueno, la mayoría de ellos se atienden principalmente a nivel de lo que es MINSA, ¿no? Y bueno, tenemos a muchos Antonios o Antonias con comorbilidades cada vez más mayores, con poco acceso a los servicios de salud como estamos viendo. Entonces, frente a esta realidad, ¿qué rol va a jugar la valoración geriátrica integral o la valoración integral en nuestro país? ¿Cómo ha evolucionado esta en el Perú? Entonces, a partir de más o menos entre los 90, finales de los 90 y el año 2000 aproximadamente, en base a modelos europeos y norteamericanos que ya por entonces empezaban a hablar un poco del manejo interdisciplinario en personas adultas mayores frágiles, porque ya empezaba a difundirse este concepto, ¿no? En 1999, el doctor Varela, geriatra de mi hospital, ¿no?,
integra lo que es un adendum de la valoración geriátrica integral a la historia clínica convencional. Entonces demuestran, solo en el hospital, porque después esto ya en el 2003 lo difunden o hacen un estudio también a nivel de lo que es hospitales nacionales, a nivel nacional, y demuestran lo mismo, ¿no? Que la historia clínica tradicional no va a identificar adecuadamente problemas funcionales, cognitivos, sociales del adulto mayor y por tanto hay necesidad de utilizar instrumentos multidimensionales. En esta etapa, en este primer momento, se hace un enfoque predominantemente hospitalario, se prioriza la identificación de síndromes y problemas geriátricos, básicamente abocados un poco a lo que estaba de moda, ahora todavía sigue de moda, la fragilidad. Ya empiezan a impulsarse un poco los planes pilotos en el Ministerio de Salud y obviamente en este tiempo ya hay mayor conciencia de lo que es el incremento de la densidad poblacional, sobre todo a nivel de los adultos mayores, ¿no? Ya entre el 2000 y el 2010 ya empieza a hablarse de la integración de la valoración geriátrica integral al concepto de atención integral de adulto mayor en base a conceptos y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aquí ya se empiezan a proponer sistemas de atención geriátrica basadas en atención primaria como primer nivel, dispensarización del adulto mayor que tiene que ver con evaluar el entorno de la persona adulta mayor y cómo se desarrolla en su entorno en base a sus comorbilidades y su situación, digamos, de salud. Identificación del adulto mayor frágil, integración preventiva, asistencial, rehabilitadora y social. Entonces ya se empieza a hablar un poco más de esa actividad en conjunto que debe haber. Entonces, estas propuestas lo que buscan es evitar la fragmentación de la atención sanitaria, reducir hospitalizaciones que puedan ser innecesarias también, pero se va a ver limitado por escasez de especialistas en geriatría, una baja prioridad presupuestaria, ¿no? En ese entonces todavía como que no le daban mucho énfasis a lo que es la atención por curso de vida que se va a dar después, y el predominio del modelo biomédico tradicional, el romper los esquemas, los paradigmas, los parámetros convencionales, siempre es difícil, ¿no? Entonces, en este caso, dar cabida a otras, digamos, de repente a una interacción con otras profesiones de la salud, era como que un poquito la barrera, ¿no? Era un poco romper los paradigmas, ¿no? Ya entre el año 2010 y 2020 lo que se ve es una consolidación académica y evidencia científica. ¿Por qué? Porque ya empiezan a haber mayores estudios, ¿no? Con una producción científica nacional que va a permitir ver perfiles funcionales comunitarios, mayores estudios en fragilidad, en dependencia funcional, en mortalidad hospitalaria. Hay también ya más acción a nivel de lo que son las instituciones académicas y hospitales docentes, ¿no? Donde ya se empieza a involucrar la valoración geriátrica integral en hospitalización, en estudios comunitarios también, y se evidencia que hay una utilidad para mejorar diagnóstico, reducir mortalidad y optimizar los recursos sanitarios. Porque es lógico, si vemos a una persona mayor, digamos, en su entorno y logramos captar esas situaciones que pudieran complicarla luego, vamos a disminuir el hecho de que por ahí pueda fracturarse, que pueda llegar a una emergencia, que pueda hospitalizarse y con eso complicaciones que pueden darse durante la hospitalización y hasta mortalidad, ¿no? Entre el 2020 y el 2025 lo que se da son integración en políticas públicas y normativas sanitarias. Entonces, aquí lo que hay es una institucionalización progresiva del cuidado integral del adulto mayor. Y acá, ¿qué van a destacar? Dos cosas importantes: normativas técnicas nacionales y herramientas de monitoreo nacional. Las normativas técnicas nacionales se van a desarrollar a través del Ministerio de Salud, ¿no? Que lo que hacen es desarrollar normas técnicas orientadas al cuidado integral del adulto mayor. Y lo que hacen es evaluar multidimensionalmente al adulto mayor como eje central. En base a eso es que se desarrollaron las normas técnicas de salud para el cuidado integral del adulto mayor. Se han realizado tres, digamos, actualizaciones, tres normas técnicas. A la fecha, la última que ha sido aprobada en el 2023, ¿no? Y que, bueno, todavía está un poco en el tema de la implementación. Y lo otro es que ya a partir del 2020 se habla del enfoque por curso de vida. Antes hablábamos de lo que es las etapas de vida, ¿no? La etapa de la niñez, así, ¿no? Ahora no, ahora se integra lo que es el concepto de curso de vida porque es como que más amplio, ¿no? Y se
se puede abordar también otras situaciones más integrales, ¿no? Estas normas, ¿qué van a priorizar? Evaluación funcional, salud mental, entorno social, riesgo de dependencia. Aquí es donde entra a tallar con mayor fuerza ya los conceptos tipo el BACAM, ¿no? Y lo otro son las herramientas de monitoreo nacional. En el 2024, ahora en diciembre, el MINSA ha implementado una herramienta de monitoreo para evaluar la atención integral del adulto mayor en hospitales de segundo y tercer nivel, ¿no? Eso va a permitir, como menciona acá al final, un seguimiento sistemático, evaluación de calidad, gestión basada en indicadores, porque si no tenemos la información, si no tenemos las estadísticas, de nada nos va a servir estar llenando vacams y haciendo un montón de registros que finalmente no nos van a servir de nada si no queremos cambiar la realidad de la población adulta mayor, ¿no? Entonces, todo esto desde el Ministerio de Salud, por lo menos en lo que es la etapa de vida adulta mayor, el curso de vida, perdón, adulto mayor a nivel de lo que es el comité de expertos, ¿no? Estamos trabajando todavía a este punto con la finalidad de poder implementar, ¿no?, de manera práctica la forma en que se va a abordar a la persona adulta mayor en los diferentes niveles de atención en lo que respecta a MINSA, ¿no? Y bueno, ¿en qué situación estamos y en qué desafíos nos encontramos frente al 2026, retos importantes? Uno de ellos es que aún tenemos déficit de geriatras, por ejemplo, tenemos entre el 2024 y 2025 426 geriatras con RNE, menos de 1 por cada 10.000 habitantes, lamentablemente con una alta concentración en Lima, 61% de ellos, y hay ausencia de esta especialidad en algunas regiones. Hay un incremento acelerado de envejecimiento, que ya lo hemos visto, y hay una implementación desigual con un mayor desarrollo en hospitales de referencia, de salud, y una limitada aplicación en atención primaria rural o en atención primaria en general, ¿no? Entonces, las iniciativas como estas, por ejemplo, nos permiten poder llegar a profesionales que pueden ver a personas adultas mayores a diario, porque es el día a día, ¿no? Como decía el doctor Sandoval, uno va a una emergencia y más del 50% de personas son personas mayores y mayores de 80 incluso, con muchas complicaciones, con muchas patologías, con muchas situaciones sociales, afectivas, ¿no? E incluso en la misma consulta. A veces llegan por dolores de cabeza, depresivos, qué sé yo, y lo que quieren es que sean escuchados, por ejemplo, porque viven solos, porque comen solos, porque se sienten solos, y etcétera. Entonces, lo que buscamos un poco es poder captar esas situaciones, identificarlas y obviamente intervenir en ellas, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? A una digitalización del monitoreo geriátrico con estos, lo que les comentaba hace un ratito, por ejemplo, que MINSA había implementado, un enfoque comunitario y preventivo, de hecho, interdisciplinariedad, que ya la estamos viendo cada vez más, y una formación académica creciente en geriatría, como en ámbitos como por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se busca es un poco la geriatrización progresiva del sistema sanitario peruano y posicionar al BGI como una herramienta clave para enfrentar la carga de enfermedades crónicas y la dependencia funcional del adulto mayor. Entonces, concluiríamos que, si bien ha pasado este BGI o esta forma global de poder ver al adulto mayor desde una iniciativa hospitalaria, académica, por los 90, ¿no?, a constituirse, se ha ido constituyendo progresivamente en un componente estratégico de políticas públicas de atención al adulto mayor con miras al futuro. Y aunque existen todavía avances normativos y herramientas de monitoreo nacional, todavía tenemos situaciones que hacen pues que esto sea un poco lento, que el avance sea lento, como lo que hemos visto, ¿no? Escasez de especialistas, desigual distribución territorial y la implementación heterogénea, que continúan limitando su consolidación plena dentro del sistema sanitario peruano. Bueno, eso es lo que he querido compartirles este día y bueno, muchas gracias por su atención.